por el problema que habíamos tenido, que ya les habíamos platicado. ¿Y por qué tenemos que esconder nuestro dinero? Para que no les pidan. Bueno, acaban de bajar a Yuris. Solo a él lo bajaron. Nos acaban de checar 2 veces. Dos veces seguidas. Ya sellamos el pasaporte y estamos en Colombia. ¡Hola, Colombia! Buenos días. Hoy empieza un día muy especial. Hola, buenos días. Miren, estamos haciendo maletas. Es nuestro, amigos, último día en Venezuela. Últimas horas En este país. Hoy vamos a cruzar la frontera. La frontera la más peligrosa del país. La frontera entre Venezuela y Colombia. Vamos a cruzar a San Antonio de Táchira. ¿Cómo vamos a cruzar? Bueno, desde aquí Mérida, que estamos, vamos a agarrar un taxi privado y nos va a llevar a la frontera para sellar los pasaportes de entrada y de salida del país. ¿Por qué elegimos Esta opción. esta opción? Porque era la más viable para nosotros, por el problema que habíamos tenido, que ya les habíamos platicado. No queríamos otra vez involucrarnos con policías de nuevo y el taxi se va a encargar como de dar la mano por abajo a los policías Tal vez. y dejarnos pasar a nosotros. Entonces vamos nosotros y va también un chico que conocimos aquí que también casualmente se va hoy, entonces Sí. Nos vamos nos los sale 3. mejor. Ujú. Y pues eso nos sale a $50 por personas para ir allá. Normalmente creo que leía en internet que el bus para ir desde aquí Mérida para ir a San Cristóbal cuesta 20, 25. Bueno, es casi el doble, vamos a pagar casi el doble. Pero por nuestra propia seguridad, mejor, Sí. no Y, tiene precio. Aparte creo que tal vez nos sale más barato a comparación vez. que si nos volvemos a topar con otros policías. Sí, tener que darles otra vez Más. dinero, Ujú. etc. El camino no sabemos cuánto tiempo va a durar, pero nos dijeron unos 4 horas. 4 horas. 4 horas y ya, vamos a ver. Así que acompáñennos a esta gran aventura de hoy. Crucemos los dedos para que no nos pare Sí, ningún policía Que y no que nos todo pase salga nada, bien. etcétera, porque es una frontera muy peligrosa. Ujú. Así que ya, casi nos vamos. Son las 9:30, nos vamos a las 10 Yes. de la mañana. Listos. Bueno, ya empezó la gran aventura de hoy. Ya vamos. Tengo todo. Ay. Hola. Bueno, ya vámonos. ¿Cómo te llamas, amigo? Carlos. Carlos. Yo, Joris. Mucho gusto, Carlos. Es nuestro gusto. taxista de hoy. Bueno, entonces lo ponemos abajo del asiento. ¿Qué hacemos? Es chiquitito. Sí, es chiquitito, es esto. Déjalo. Adiós, Mérida. 22. 22. ¿Qué? De la frontera. Que vamos a pasar 22 controles. ¿Antes de la frontera? ¿Pero por qué hay tantos? ¿Porque Ajá, está cerca? Les pregunto, ¿llevan mucho dinero en efectivo? No, como $200. Y los 100 que te vamos a dar. Ajá, 300 tenemos. 300. No, pregunto porque si es así, cualquier cosa, a mí no me revisan. Entonces Ok. me dan, yo los guardo y te los doy antes que la Ok. Pero lo guardamos en una bolsa escondida de nuestra mochila, que no van a encontrar. Sí. Sí. ¿No los van a encontrar? No van a encontrar. Ah, bueno, listo, no hay problema. ¿Y por qué tenemos que esconder nuestro dinero? Para que no les pidan. Sí, porque ¿La si policía? porque si te lo revisan y te ven el dinero Te buscan, entonces te van a buscar cualquier opción para que se lo para que, así como pasó en Guanal. Ajá. O sea, te buscan cualquier excusa Para poder pedir, sacar. para pedir. Para pedir. Para pedir. O si de repente no te viene el dinero, pero te viene algo que de repente de valor que De no valor. les interese Ujú. y también te lo... Bueno, no tengo nada de valor. No, Un sí. reloj, nada. ¿No? No, pero igual te piden cualquier cosa. Sí, No, si no es algo de valor para que sea bonito. algo que correcto. les A guste. una persona que yo conozco se enamoraron de un iPad. ¿Ah, sí? Y le quitaron el iPad en el paso de afuera, venía de Argentina también, y le quitaron
el iPad porque no tenía dinero en efectivo. Eran como $30 en efectivo y ellos le vieron más ganancia al iPad que a los $30. Pues sí. Pero claro. ¿cuál fue la excusa para quitársela? Pero es que, bueno, la de él igual fue medio más complicada porque como no le habían encontrado nada, supuestamente le estaban tratando como de inculpar que traía algo en específico, y ese algo en específico era como una cosita de marihuana. Y le habían sembrado marihuana ellos mismos, le hicieron dar vuelta y le dijeron, bueno, como no le habían encontrado dinero y querían el iPad de alguna manera, le hicieron eso y le colocaron la marihuana en la mochila, él sin darse cuenta, y en eso que se volteó él, le dijo, mira, ¿y esto qué hacemos con esto? Eso no es mío, bueno, de alguna manera vamos a solucionar. Y le tuvo que entregar el iPad y era su iPad de trabajo para todo. ¡Qué cabrones! Sí, aquí pasa de todo. Muy mala la policía. Sí. Se supone que son los que te cuidan. No, y que se llegan a enterar que uno, por lo menos yo que trabajo para acá, que eso se molesta. Sí. Ya me mete problemas ya. Sí. Tú lo que haces es legal, así, llevar gente. Sí. Claro, sí, no hay problema. O sea, yo no estoy haciendo nada ilegal, Ah, ok. pero para poder trabajar me toca pagarlos. Sí. O sea, es como el sistema ya estaba contaminado. Bastante mierda. Y debía regresarme ese día a Valencia, porque yo viví en Valencia. Ya tenía ya más de 24 horas sin dormir. ¿Qué venden en las botellas? Gasolina. ¿Gasolina? Ajá. ¿Por qué no hay gasolinera de aquí? No sé. Mira, esa no funciona. Sí funciona, pero es por placa, acá un sistema diferente. Distinto. Sistema diferente. Pero ya acá no hay. O sea, hoy no hay. Wow. ¿Qué pensabas que era una bebida? No sé. Para que no den. Se acaban de parar. Y aquí es cuando él trata de solventarlo pagándoles a ellos para que nos puedan dejar ir. Porque si ven sus documentos, automáticamente ya iban a venir a revisar todo. Sí. ¿Viste cómo tenían parada la camioneta? Sí. Esperamos que... ¿Que pueda resolverlo? Esperemos. Ya listo, ya pasamos. Ya les paso. ¿Cómo? Pasamos. Pasamos. Estábamos preguntándonos cuál es el diálogo que se hace ahí como para que digas, Mochilero. déjanos ir. Mochilero. Sí, yo le digo que ustedes son mochileros. Ah, Que andan así, pues igual. ajá. Eso no es. ¿Llevan equipajes? Es lo primero que pregunto. No, son mochileros. Ah, no. Les doy la colaboración. ¿Cuánto fue la colaboración? 10.000 pesos. 3.000 pesos. 10,000 pesos colombianos. Son como como $3, $4. $3, sí. 3, 4 dólares. Está bien. Bueno, acaban de bajar a Yuris. Solo a él lo bajaron. Sí. Nos quedamos acá. Y dice nuestro amigo Carlos que solo le van a hacer unas preguntas de seguridad. Esperemos que sí. Y ya. Como quiera ya se bajó Carlos también. Para que nos eche la mano y irnos rápido. Por favor. Esperemos. Ya los bajaron a él y Yoris está bajando su mochila. Netas, le van a checar la mochila. ¿Qué fue? Claro que lo quieran revisar. Pero aquí uno paga, no pasa nada. Que no es así como ya. Oye, Yoris es, o sea, no se deja, nada más que no vaya a soltar la boca. Porque luego si le dicen algo, él responde, no se deja, ¿sabes? Ah, Entonces mejor que se quede callado. Es que Yoris, o sea, así es Yoris, si le dicen algo, pues no se va a dejar. Y a veces es lo que le digo, que tiene que quedarse callado, que simplemente diga sí, no, y se acabó. Pero pues a ver qué tal.
Políticamente correcto. No sé si correcto. O sea, porque políticamente correcto es No pidió plata. ser lo más justo y legal posible cuando en verdad sabemos que no lo es. Es Sí. así, ¿me entiendes? Ujú. Claro, si ya los guardias que están aquí, Ujú. los de la acá. Digo, bueno, yo ya es una cosa, pero usted tiene que pagar por ello. O sea, $5 para les di a ellos. Le dijiste a ellos. Ah, le di a ellos. Nos acaban de checar 2 veces. Ah, Dos bueno, las veces que seguidas. faltan. Y la que Las que falta. faltan, dice. Claro, aquí hay como 3. Ah, Aquí está migración, está la guardia, ya vamos a cruzar. Estamos en plena frontera. ¿Estamos en plena frontera? Claro, por eso es que ese Barbosa, ese es inteligente. O sea, a ustedes no les pidió, se hizo amigo. Ah, Ahí sí. vamos a cambiar de números y Sí, tal. sí, sí. Estamos a la orden, Ajá. tal. Para que Ajá. después lo claven por ahí. No, ¿No? no. Ah, No para eso. No, estuvo bien amable, pero Muy amable. Ah, sí. Sí, estuvo Nos muy dejó amable. ir. No nos pidió nada, incluso No, nos no, dio no. su número Ajá. por si teníamos problemas. Ujú. Claro, no le digo. nos o sea, dijo que es- no nos deberían quitar dinero. No Sí, nos deberían quitar. legalmente. Que nadie nos tendría que quitar dinero. Sí, O sea, fue una buena asesoría. no, y los otros guardias, bueno, hay esto. Ah. No, están hablando amablemente, no sé. Sí. Que yo. Bueno, pues Pero- usted trajo para hacerte que dejarlo la plata que se me pidieron la plata. ¿Así? Sí, me pidieron $5. Como Ajá, quiera se pero dio. me entiendes, o sea, Ujú. ¿Y ahora estamos en San Antonio de Táchira? No. Todavía no. estamos en Boca Grita. Ah, ok. Este es acá llegan los buses, Ah, aquí ok. pasa el camión. ¿Qué Y estos significa? buses generalmente son los que paran así constantemente, lo que revisan. Este tipo de aquí. Pero aquí no se puede cruzar ¿Cómo? a Colombia. O sea, los buses esos no. Ah, Yo los voy a nosotros- llevar hasta Colombia, Sí, claro. pero tú nos vas a llevar Al terminal. ¿A dónde nos vas? Entonces aquí vamos a cruzar. Ya estamos cruzando. Ah, en Puerto Santander. El puerto de Santander, ajá. Ah, ok, no vamos a cruzar por San Antonio. No. Ah, ok, no sabía eso. Es porque hay varias Varias vías vías para Hay cruzar. varias, ok. Hay varias vías para Entonces cruzar. nosotros vamos a cruzar en Puerto Santander. Qué bien. Muy bien. Ahora vamos a cruzar. Bueno, casi Oye, nos vamos de Venezuela. Espérate, no terminamos de platicar. Le checó el celular, Ajá. las conversaciones conmigo Ya. y empezó a poner en voz. Ya ves que pones una palabra de búsqueda y Sí. puso droga, Pistola, marihuana. envuelto, marihuana. Puso Ajá. así todo eso. Y dijo, borren la conversación. Último control. ¿Cómo? Bogotá. Bogotá. Por mí ¿El venezolano? No, ya sellamos los pasaportes de salida, pero el amigo tiene problemas porque él, tuvo un problema migratorio y ahora los estamos esperando. Miren, los están checando atrás, no sé si pueden verlo, lo voy a estar. Voy a hacer indiscreto. Ya. Bueno, y entonces lo que le estábamos platicando, a Yoris le hicieron desbloquear su celular y ver las conversaciones, y en buscador pusieron ciertas palabras y... A ver si estábamos involucrados en cosas de droga, pistola, pusieron droga, arma, pistola. Nos preguntaron que si tendríamos consumo propio, que si consumíamos algo y así, pues dijimos que no, nada que ver. Y ya nos dijo, pues, ¿no le quitaron dinero? Le dijimos, sí, pues sí, nos quitaron dinero. Y nos dijeron, pero no deberían quitarles nada. Es el primer policía amable que nos topamos. Sí, pero bueno, Así es que que- no tenía nada para decirnos, por eso también fue amable. Dijo, Pues sí. bueno, Pero no te checó nada la mochila. no me chicó, me hizo sacar todo y ya. Ujú. Y ya, pues ya ahora esperando. Pero ya oficialmente estamos afuera de Venezuela, amigos venezolanos. Muchas gracias por todo. No me quiero ir. Nos vamos a ir, pues ya vamos a cruzar a Colombia y pues queríamos agradecerles a este país, a la gente, el pueblo que... Sí, sobre todo la gente, Conocimos. porque Venezuela es Venezuela gracias a su gente, gracias a ustedes, la verdad. La verdad, muchas gracias y fue increíble. Sí. Vamos a tener muy buenos recuerdos de este viaje Este, en Venezuela, de Ajá. esta aventura. y claro que nos vemos después porque vamos a tener que regresar. Sí. Nos faltaron muchas cosas Pero por quédense, descubrir. amigos, quédense en el canal, no se vayan. Siguen yendo porque siempre vamos a vivir, mostrarles a mostrar, otras- sí, Otros lugares que tal vez no conocen y para que los conozcan con nosotros y exactamente para viajemos viajar con juntos. nosotros. Exactamente.
Bueno, ahorita vamos a cruzar este puente de allá. No sé si lo pueden ver y a pasar para Colombia. Mira, dice, bienvenidos, punto de control, aduana. Punto de gritar. Creo que ya. Porque no tengo más, yo saco el billete 5 y le das 10. ¿Me entiendes? Vamos a cruzar el puente. Bueno, ya. Es que es una clienta. Yo dije, no importa, yo recupero eso, pero voy a pagar más allá. Claro. Iba a pagar mucho más. ¿Ah, Y sí? es Claro. que estás bloqueado, que si yo no te mando, no. Es que yo me bloqueo en estas cosas, a mí no me gustan. Yo odio hacer toda esta mierda porque a mí no me gusta, te lo juro. Claro, y el chamo está esperando. como que- Y él iba caminando lento, claro. no sé qué, con aquella vaina para reacciona porque si te vas a dejar joder, Y yo así como que, si no estuvieras ahí, yo creo que yo me hubiera dado joder. Claro, porque pero mira, güey, que le $5. ¿Ya estamos en Colombia? Sí, ya. Ya estamos en Colombia. Bienvenidos a Ahora Colombia. falta el golpe más grande, el gol de Colombia. El de Colombia. Ah, bueno. ¿Y esa frontera también está cerrada? ¿Cuando todas estaban cerradas? Sí, claro. Sí. Allá queda migración Colombia, mira. Mira, aquí. Migración allá. Vamos a sellar. Vamos a sellar la entrada. Allá, Pues sí. ¿vieron? Allá. Sí, ya vimos, ya vimos. Ajá, yo me voy a estacionar acá de este lado. Porque no puedo estacionar. ¿A dónde del es? lado allá. Allá atrás de este. No, ok. Sí, ustedes. Sellar para Colombia. Ya sellamos el pasaporte y estamos en Colombia. ¡Hola, Colombia! Vamos a comprarnos un SIM. Miren, fuimos a la migración allá para sellar. Y a buscar un baño porque me estoy haciendo Y nos dieron 90 días así. Súper amable el señor para el turista. Vamos a comprar un chip. 2.000 y 3.000. No, gracias. El dron está sano y salvo. Vamos a hacer tomas increíbles también en Colombia. Sí, qué chido. Sin problemas. Estamos aquí cambiando dinero. ¿30? Por favor. Yo todavía Gracias. 5, 120. Mira, pesos colombianos. 120.000. ¿Cuánto es? Aquí no me ¿Cuánto cobraron diste? ninguna multa. 30, 126.000. perdí. 126. Ay, perdón. ¿Cuánto te dieron? ¿120? Perdiste 6.000. Por la aplicación, pero la aplicación es la de Bogotá. Aquí nunca el cambio es igual. ¿No sé? Sí, no, es la diferente. aplicación, es el cambio nacional, ¿sabes? Ajá. Cambio oficial. Sí, Es claro que oficial, pero ellos no manejan eso. sí, es diferente en cada lado. Que Tenemos el no, cambio. que no me cobraron ningún... que yo- Bueno, muchas gracias, Carlos. Le dejamos tu número ahí, por abajo. Claro, que sí. Por los que quieren. Ándale, ¿listo? Ya estamos en el centro de Cúcuta. Vamos a agarrar el bus para ir a Bogotá. Bueno. Yo lo puedo Siga por aquí, familia, mira que aquí está la rampa. Siga por ahí. Gracias. Por ahí, por ahí. Hasta luego, amigo. Sí. No, fue súper chévere el viaje con él. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, gracias. ¿Pero andan viajando? Para Bogotá. Bogotá, hemos llegado ahora a las 8 de la noche. Tenemos 4, 5, 6, 7 y 8. Terminal El Salitre. ¿Y a las 4 a qué hora llegamos? 6 de la mañana. 6 de la mañana. Ok. No, A las 5 muchas llega horas. A las 7. Ok. Tal vez tomamos el de las 5. Directamente a la oficina principal. Hola chicos. Terminal de bus. En el terminal de Cúcuta vamos a comer. No, mi amor, solamente pollo frito. Gracias, mi amor. Lechuga, amor. Oh, tranquilo. Ah, ¿es eso, pechuga? Ay, qué rico. Ay, me había pedido eso también. Bueno, provechito. Mira, no te enojas, es para el video. Bueno, miren dónde estamos. El bus para ir a Bogotá. Miren, con Bolivariana. Está súper chido el bus, hasta tiene baño y todo. Y mira, hay una pantalla, ¿viste? Y aquí también tenemos pantallitas. Por 110.000
pesos colombianos. Que son 26 $26. Está súper bien. Faltan 10 horas. ¿Qué? Nos faltan 10 horas. Ay, no. Bueno, estamos haciendo una paradita, miren. Aquí está el bus. Angélica se quedó en el bus, dormidita. Y aquí hay de todo. Y hace un frío. Son como las 9 y nos quedan todavía 12 horas. Aunque al final nos subimos a las 4 en el bus, pero nos fuimos desde de Cúcuta como a las 6. Porque había problemas con gente que no tenía su pasaporte y no sé qué, sellos, etc. Y pues aquí andamos. Ya llegamos después de 18 horas, 19 horas. Nos fuimos ayer a las 6, 5 y llegamos ahora a las 12. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. 11:40. Y ahora nos toca ir al alojamiento. No lo recomendamos, no lo hagan. Así es viajar de mochileros. Es eso, la experiencia al 100. Pero sí, es muy complicado, muy difícil. Quiero dormir. Bueno, bienvenida a Bogotá, mi amor. Vamos a agarrar un Uber ahora para llegar a nuestro destino final. Bueno, y podemos decir que ya, amor, cruzamos la frontera más peligrosa de Venezuela. Porque no sé si sabías, pero hace como 2 semanas, algo así, hubo confrontaciones entre dos guerrillas, los FARC y otra cosa, muy cerca de la frontera donde pasamos. Así que es una zona muy peligrosa y también controlada por las guerrillas para pasar droga, etc. Y nosotros pues ya pasamos tranquilitos. Sí. Pero bueno, vieron que hubo varios problemas. Y después, 18 horas después, estamos aquí en Bogotá, Colombia. Voy a llegar a tirarme a la cama. No, la verdad, hubo muchísimas curvas. Las rutas aquí en Colombia es una locura. Pura montaña, puros cerros. Sí. Y así vas dando 45.000 vueltas. Creo que hicimos 350 kilómetros. Nada. Pero hicimos en 14 horas de bus. 18 contando las pausas y etc. Bueno, y aquí llegamos. Un vuelo. Sí, la próxima vez un vuelo, pero bueno, va a ser más costoso. ¡Ay! Y así es viajar de mochilero, mi amor. Vamos a a tomar muchos buses, muchas horas de buses. Sí. Y hay que acostumbrarnos, Bueno. Un año así, esperemos. Sí. A ver, ¿a dónde está este? Ya pedimos el Uber. Nos costó $5. Más o menos, pero no sé. Mira, es el KOX, mira. A ver, andale, espérate. Buenas. Hola, ¿cómo te va a servir? ¿Tu nombre es Lloris? Sí, Lloris. Soy yo. ¿Estás bien? Sí. ¿A cuánto tiempo estamos? 29. 20 minutos. ¿Cuánto tiempo estamos, amigo? Ya te dije. Como 30 minutos, creo, ¿no? 29 minutos. Bueno, sí. Pues ya en Bogotá, mi amor. A dormir. Sí, güey, ¿sabes que me dormí muy bien yo? ¿Ah, sí? Sí. Me dormí mejor que en un avión. Te lo juro, güey. En el avión nunca me puedo dormir y ahora... ¿Dormiste así rico? No, me dormí cuando te fuiste, Por eso estaba acostado. Es que hubo un momento que le dije a Yuri, ¿sabes que te amo? Pero Dios, me fui para atrás para acostarme. Yo bien a gusto. Me acosté y me dormí como 5 horas. ¿En serio? Sí, güey. Bueno, sí, yo también. Como desde las... O sea, ¿a qué hora me fui para atrás? Como a las 12.
de 12 y luego todos se despertaron a las 5:30 de la mañana, ¿verdad? Ándale, Ahí sí, fue cuando me exactamente, desperté. yo también. Cuando paramos a las 5:30. Ya estamos en nuestro alojamiento. Bueno, no les vamos a enseñar, estamos muy decepcionados de llegar y estar, sentirnos estafados. Vamos a cambiar, entonces vamos a hablar con Booking, etc. Pero bueno, eso es un punto. Sí. Otro punto, Es que nos despedimos de Venezuela. Bueno, no es un adiós, sino hasta luego. sí, nos encantó viajar por el país, estuvo increíble lo que hicimos, la gente que conocimos, es un país formidable. Ujú. Y bueno, nos da un poco de pena de ver que, bueno, conocimos muchos venezolanos que ellos no conocen su propio país, que no tienen el dinero suficiente para conocer el país o para viajar. También vimos en los comentarios muchos, Que nos decían, como que se nos arrugaba el corazón porque nos decían, ay, extraño mucho ir a mi país, ay, me gustaría estar en mi país. ujú, Y nos da tristeza que esta sea una situación real y sí, que no podamos hacer nada al respecto. Pero lo que sí podemos hacer es darles mucha fuerza, mandarles buenas energías y a los extranjeros, a los turistas que están viendo este video, los invitamos a que vayan a conocer Venezuela, que tiene mucho que ofrecer porque Venezuela es un país muy rico y tiene demasiadas cosas que pueden visitar y comer y hacer amigos, porque nosotros nos vamos con amigos pero también. con cuidado, Sí, claro. porque nosotros enseñamos lo bonito, pero también hay muchísimo malo atrás de eso. Les deseamos mucha fuerza y mucha suerte a todos y un abrazo y que siguen viendo nuestros videos. Por acá les vamos a mandar fuerza y buena energía para Sí. que continuemos. Hasta conectados. luego. Adiós, Bye, los bye. amamos.